Vamos a presentar el ciclo de Erickson. Como historia, este llamado de este método haciendo alusión a John Erickson, quien diseñó y construyó máquinas de calor basadas en ciclos termodinámicos. El ciclo de Erickson, ahora llamado ciclo de Brayton. Erickson patentó su primer motor basado en el ciclo de Brayton de combustión externa en el año de 1833 en Inglaterra, 18 años antes que Joule y 43 años después que Brayton. Los motores de Brayton eran pistones, casi todos de combustión interna y sin recuperador. Su primer ciclo era muy parecido al actualmente llamado ciclo Brayton, el cual sigue en las turbinas de gas, pero con una combustión externa. La segunda versión, que es la conocida actualmente como el mismo nombre que mencionamos, ciclo Erickson. Este ciclo es impráctico, sirve para mostrar cómo podría actuar un generador y aumentar la eficiencia térmica. Este ciclo con compresión y expansión isotérmica proporciona un trabajo limpio por revolución. El uso de un intercambiador regenerador aumenta el rendimiento al reducir las necesidades de aportaciones del calor, tal como se muestra en el esquema. Este proceso de expansión y compresión isotérmica se llevan a cabo en una turbina y en un compresor. El ciclo Erickson, bueno, aquí lo vamos a detallar. Por el lado derecho de la pantalla se puede identificar la turbina y en el lado izquierdo el compresor. Como intermedio va a estar el regenerador. Apuntando ahí cada uno de los pasos, sabiendo que son 4. Uno de estos pasa por el regenerador al compresor a una temperatura constante, luego este pasa nuevamente por el regenerador, visto como el número 2, luego pasa a la turbina, siempre todo esto como una temperatura constante y luego continúa su ciclo. Esto va generando un trabajo por medio de la revolución, como lo mencionamos anteriormente. El suministro y desprendimiento del calor ocurren a una temperatura constante, lo podemos ver en el esquema, y la eficiencia se aproxima mucho al ciclo de Carnot. Esto constituye la mejora de la eficiencia del ciclo de Brayton. Este ciclo de Erickson ideal, como mencioné anteriormente, consta de 4 fases. La compresión isotérmica, el calor añadido a presión constante, que esto es el calentamiento isobárico, la expansión isotérmica, el enfriamiento a presión constante, que es el enfriamiento isobárico. El ciclo Erickson antes y después de las etapas de compresión y expansión isotérmicas tienen un proceso de aportación y disesión de calor isóbaros en lugar de isócoros. En las 4 transformaciones que componen el ciclo existen intercambios de calor e igualmente tanto el nivel térmico como la cantidad de calor que se está intercambiando, esta vez a una presión constante, son idénticos y estas etapas de aportación de calor y de cesión de calor. Vamos a ver un esquema donde lo vamos a explicar. Aquí podemos ver los 4 puntos del ciclo en una relación de presión-volumen y lo vamos a componer de la siguiente forma. En la etapa de A y B, en la primera etapa, el aire se comprime isotérmicamente. Se requiere entonces de un enfriamiento simultáneo y el aire está fluyendo. De almacenamiento de una presión constante. Esto quiere decir que el calor está saliendo. El trabajo es requerido. Entonces, para poder identificarlo, se utiliza la siguiente fórmula donde el trabajo 1 es igual a NR de la temperatura 1, logaritmo natural, por la presión 1 entre la presión 2. Esto es la relación de AB. En el siguiente slide podemos ver que vamos a ver la etapa de BC. Esta es la segunda etapa. Es un calentamiento reversible a presión constante y es consecuente la expansión. El aire caliente fluye del tanque a una presión elevada
vamos a escuchar la palabra constante hacia el cilindro de la potencia. Es decir, que él ingresa el calor y en este caso el calor es requerido, por lo tanto se requiere una fórmula donde calor 2 de A es igual a la capacidad calórica por la temperatura 3 menos la temperatura 2. En la etapa CD, que es la tercera etapa, el aire se expande en el cilindro isotérmicamente, recibido el calor externo. Esto quiere decir que ingresa el calor. De igual manera que la primera fase se requiere de un trabajo. Entonces, este es el trabajo de salida, igual a A, como lo mencioné. Entonces, se requiere, el trabajo 2 es igual a menos NR de la temperatura 3 del logaritmo natural por la presión 3 entre la presión 4. Como cuarta etapa se puede relacionar de hacia A. Esta es la última etapa del enfriamiento reversible. Es a una presión baja y, como hemos mencionado en cada uno de los puntos, es constante y el calor es liberado. Es decir, que el calor sale. En este caso, se necesita identificar cuál es el calor. Por lo tanto, la fórmula es calor de 2A es igual a la capacidad calórica por la temperatura 1 menos la temperatura 4. ¿Cómo van a ser las aplicaciones que se pueden tener en este motor? El motor Ericsson se basa en el ciclo. Son de combustión externa, por lo que el gas del motor se calienta desde el exterior para mejorar un rendimiento térmico y total. El motor Edison dispone de un regenerador o un recuperador de calor. Puede funcionar en el ciclo abierto o puede funcionar como en un ciclo cerrado. La expansión y la compresión se producen simultáneamente en las caras opuestas del pistón. Podemos ver aquí al lado derecho un esquema del motor Ericsson donde se puede identificar y vamos a explicar paso a paso cómo está, cuál es la aplicación y sus compuestos. Ok, en la posición actual, el pistón en la posición más baja, el aire de la cámara inferior se calienta mediante el calor aportado exteriormente. Es lo que se puede identificar como el color rojo oscuro o rojo marrón. El aire de la cámara superior ha sido aspirado al bajar el pistón y esta presión atmosférica se puede identificar con el color azul. El pistón comienza a subir por una presión del aire calentado y produce simultáneamente la expansión del aire caliente y la compresión del aire en la cámara superior, aspirando la fase previa. En el aire pasa de izquierda obligado por una válvula antirretorno de la admisión. Es una válvula antirretorno, le permite el paso al depósito para el acumulador del frío. En el punto muerto superior pasa un depósito frío, la máxima cantidad del aire es aspirado posible. La válvula de paso, que es lo que está dibujado abajo al lado izquierdo, se abre y permite el paso del aire frío a través del recuperador hasta la cámara inferior que lo recibe. Un volante de inercia hace que el pistón de doble función empiece a bajar, empujando el aire calentado a través de un recuperador y aspire aire atmosférico a la cámara superior. En el cuarto inferior, el aire es precalentado, se acaba de calentar mientras se está comprimiendo. En la fase final, el pistón llega a una posición inferior y el proceso se repite. Por lo tanto, esto porque se trata de un ciclo. Todo lo mencionado anteriormente se va repitiendo, se va repitiendo.
En la ingeniería y termodinámica, el motor de calor se realiza la conversión de calor y energía de trabajo mecánico, explotando una temperatura gradiente en una fuente caliente y un frío, que es el fregadero. El calor transferido es la fuente con un cuerpo de trabajo del motor al fregadero y este proceso, algo del calor se convierte en el trabajo explotando las características de una sustancia de trabajo. Generalmente, esto gas o un líquido. A continuación, mi compañero estará explicando acerca del ejercicio aplicado a este ciclo y le cedo la palabra a Javier. Bien, ahora para explicar el ejercicio, vamos a tomar este ejemplo de donde se tiene un cilindro vertical de paredes no aislantes en cuyo interior se encuentra aire, considerado como un gas ideal diatónico. El cilindro tiene sección cuadrada de lado 4 centímetros y está cerrado por un pistón horizontal que puede deslizarse sin rozamiento. Inicialmente el pistón se va a encontrar en una altura de 10 centímetros y el aire está en equilibrio térmico y mecánico con el exterior a una temperatura de 300 Kelvin y a una presión de 100 kilopascales. Entonces, para poder determinar más adelante lo que nos pide el ejercicio, vamos a efectuar el siguiente ciclo. Del punto A al punto B, el gas se va a comprimir lentamente, colocando sobre la tapa el equivalente a 4 kilogramos de arena, sin que se modifique la temperatura del exterior. Del punto B al punto C, sin retirar la arena, se calienta lentamente el gas hasta que el volumen vuelve a ser el inicial. Del punto C al punto D, manteniendo constante la nueva temperatura, se van retirando los granos de arena hasta que no queda ni uno. Del punto D hasta el punto A, se enfría gradualmente el gas hasta que su volumen vuelve a ser el inicial. Entonces, en este ejercicio vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a representar gráficamente el ciclo en un diagrama PV, sería presión-volumen, y para cada uno de los pasos siguientes vamos a considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que encontrar el trabajo y el calor que se intercambian, indicando si cada uno entra en el sistema o sale del sistema. Vamos a encontrar la variación de energía interna y de la entalpía del gas en cada paso. Vamos a calcular el trabajo neto que desarrolla el sistema sobre el entorno. Ok, para hacer la representación gráfica vamos a tomar cada uno de los puntos, inicialmente del punto A al punto B, va a ser nuestro primer paso. Tenemos que se va aumentando lentamente la presión sobre el gas, manteniéndose constante la temperatura. El proceso es una compresión isoterma, como ya lo vimos en el gráfico, que podemos suponer casi cuasi estática. En todo momento se cumple en este paso la ley de Boyle, el cual va a estar dado por presión-volumen, va a ser igual a la presión en el punto A por el volumen en el punto A, igual a N por R por la temperatura, que sabemos que va a ser constante. Gráficamente, el proceso se representa por un arco de hipérbola y el estado inicial corresponde a una presión y a un volumen equivalente a lo siguiente. La temperatura en el punto A, que el ejercicio no lo da, sería 300 Kelvin, y la presión en el punto A, también el ejercicio no lo da, sería 100 kilopascales. Eso es equivalente a un bar. Y para poder encontrar el volumen, vamos a ocupar la fórmula del diámetro por la altura, que sería equivalente a 4 centímetros al cuadrado por 10 centímetros. Eso nos va a dar como resultado 160 centímetros cúbicos, equivalentes a 1.6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos en notación científica. Luego, para el estado final de B, vamos a encontrar la misma temperatura, mientras que su presión aumenta en la cantidad correspondiente al peso añadido. Esto lo consideramos como la temperatura de B igual a la temperatura en A,
que serían los 300 Kelvin. Y vamos, para encontrar la presión en el punto B, sería ocupando la fórmula de presión en el punto A, más la masa por la gravedad, entre el diámetro que habíamos encontrado anteriormente. Sustituyendo los valores, serían los 100 kilopascales más 4 kilogramos por 10 newton sobre kilogramos, que es la gravedad que habíamos enunciado al inicio del ejercicio, entre el área que habíamos encontrado de 16 por 10 menos 4 metros cuadrados, equivalente a 1.25 bar. Este resultado no es muy exacto porque hemos tomado, como lo habíamos dicho, la gravedad con un valor de 10 metros sobre segundo, en vez de tomar la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero para una mayor simplicidad en los cálculos, vamos a mantenernos con este dato hasta finalizar el ejercicio. El volumen de este estado en el punto B lo hallamos aplicando la ley de Boyle, que en el caso particular de la ley de los gases ideales, donde la fórmula va a estar dada por el volumen en B, va a ser igual a la presión en el punto A por el volumen en el punto A entre la presión del punto B, que es lo que anteriormente ya hemos encontrado. Sustituyendo los valores sería equivalente a 1 bar por 160 centímetros cúbicos entre 1.25 bar. Esto nos va a dar como resultado 128 bar. Si lo pasamos a notación científica sería 1.28 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Eso quiere decir que la nueva altura del pistón tenemos que encontrarla con la siguiente fórmula. La altura va a ser igual al volumen sobre el diámetro. Esto nos va a dar un resultado de 8 centímetros. La presión ha aumentado en un 25% y el pistón ha bajado en un 20% de su anterior altura. Para encontrar del punto B al punto C, que sería el segundo proceso, se aumenta la temperatura, pero el pistón puede moverse. Esto quiere decir que se trata de una expansión a presión constante. Gráficamente corresponde a un segmento horizontal en un diagrama de presión-volumen. El estado inicial de B de este segmento ya lo teníamos encontrado en el punto anterior, donde la temperatura en el punto B va a ser igual a 300 Kelvin. La presión en el punto B de 125 125 kilopascales, equivalentes a 1.25 bar. Y el volumen en el punto B sería 128 centímetros cúbicos. Para encontrar en el punto C, vamos a tener en cuenta que su presión es la misma que la de B y su volumen el mismo que el inicial. Entonces, como quedaría eso, sería la presión en el punto C igual a la presión en el punto B, que esto ya lo conocemos, sería 1.25 pascales. El volumen en el punto C es el mismo en el punto A, por lo tanto, va a valer 160 centímetros cúbicos. La nueva temperatura la vamos a hallar aplicando la ley de Charles, en el caso particular de la de los gases ideales. La fórmula viene dada por la temperatura en el punto C, igual al volumen del punto C entre el volumen del punto B por la temperatura de B. Sustituyendo los valores, vamos a tener un resultado de 375 Kelvin. Para el punto C al D, que sería el tercer paso, la presión va a disminuir lentamente hasta volver a hacer la presión inicial, sin que se cambie la temperatura. Al tratarse de una expansión isoterma cuasi estática, volvemos a tener un arco de hipérbola entre los estados C y D. Para el estado C tenemos los siguientes datos. La temperatura en el punto C, que es lo que encontramos en el punto anterior, sería de 375 Kelvin. La presión en el punto C va a ser equivalente a 1.25 bar y el volumen en el punto C sería de 160 centímetros cúbicos. Vamos a encontrar el punto D, donde va a tener la misma temperatura que el punto C y la misma presión que el punto A. Vamos a tener la siguiente fórmula: la temperatura en el punto D igual a la temperatura en el punto C, equivalente a los 375 Kelvin, y la presión en el punto D va a ser igual a la presión en el punto A, equivalente a
100 kilopascales. El volumen de este estado D lo hallamos aplicando la ley de Boyle en el caso particular de las leyes de los gases ideales, utilizando la fórmula de volumen en el punto D igual a la presión en el punto C por el volumen en el punto C entre la presión en el punto D. Sustituyendo los valores, vamos a tener 200 bar equivalentes a 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, esto quiere decir que la nueva altura del pistón ya no es de 10, sino de 12.5 centímetros. Luego, para finalizar el ciclo, tenemos que encontrar del punto D al punto A. En este último paso, se reduce la temperatura con el pistón libre. La presión va a permanecer constante, lo que implica un nuevo segmento inicial, y el estado final A tiene la misma presión que A y el mismo volumen que cuando empezó en A. Por lo tanto, vamos a decir que A' va a ser igual a la finalización en el punto A. Y como ya hemos dicho, este ciclo se cierra. Acá tenemos el resumen de los datos que acabamos de encontrar en cada uno de los pasos y la gráfica donde vamos a representar lo que estábamos hablando en cada uno de los pasos. En el caso del punto A, la presión que encontramos fue de 1, la temperatura de 300 Kelvin, que ya nos lo daba el ejercicio, y el volumen de 160 centímetros cúbicos. En el punto B, la presión es de 1.25, la temperatura de 300 y el volumen de 128. Vamos a tomar cada uno de estos valores en cada uno de los puntos que hemos encontrado anteriormente y los vamos a graficar en la gráfica de presión-volumen, donde la presión va a estar representada en el eje de las Y el volumen va a estar representado en el eje de las X. Para poder hacer la gráfica vamos a tomar los valores de volumen y de presión previamente encontrados, donde el punto A lo vamos a encontrar ahí donde donde lo tenemos, y la parte sombreada quiere decir que es la que se está trabajando. Luego el ejercicio nos pedía que encontráramos el trabajo, el calor y la energía en cada uno de los puntos. Para eso, en el primer paso, que sería del punto A al punto B, vamos a tener una compresión isoterma cuasi estática de un gas ideal, puesto que no varía la temperatura y tampoco lo hace la energía interna. Por lo tanto, vamos a tomar la siguiente fórmula. La variación de energía va a ser igual a NC por el delta de temperatura equivalente a 0. Entonces, esto quiere decir que la temperatura en el punto A es 0. Como el trabajo no es nulo, ya que se comprime el gas, su valor es como corresponde a un proceso isotermo, donde vamos a ocupar la fórmula para encontrar el trabajo, que ya nuestra compañera nos lo había mencionado al inicio de la presentación. El trabajo en el punto A al punto B va a ser igual a N por R por la temperatura en el punto A, logaritmo natural, por la presión de B entre la presión en A. Vamos a sustituir los valores. Al sustituir los valores, pues a nosotros nos da un trabajo de 3.57 joules. Y el calor lo vamos a encontrar, aplicando el primer principio de la termodinámica, donde el calor, que esto también ya lo vimos en las fórmulas en el principio de la explicación, el calor en el punto A al punto B va a ser igual al delta de energía. En este caso, que ya habíamos hablado inicialmente, sería 0, menos el trabajo encontrado. Al despejar la fórmula, vamos a tener que el trabajo es negativo. Como este calor sale del sistema, lo vamos a escribir de forma positiva. Sería entonces que el calor va a ser igual a 3.57 joules. Para el punto B al C, que sería el segundo paso, se va a realizar el trabajo a presión constante, siendo su expresión, como ya lo hemos visto en las fórmulas anteriores, el trabajo del punto B al C igual a menos la presión en el punto C por el volumen, por la variación de volumen, que sería volumen en el punto C menos el volumen en el punto B. Al sustituir los datos, que esto se recuerdan, lo tenemos en la tabla de resumen,
el trabajo a nosotros nos da un valor de 4 joules. Por ser un proceso a presión constante, podemos hallar el calor a partir de la variación de entalpía, donde la fórmula va a venir dada por el calor en el punto B al punto C, va a ser igual al delta de entalpía, o sea, NC por el delta de temperatura. Sustituyendo todos los valores, nos va a dar un valor de 14 joules. Este calor es positivo, ya que como vimos en la presentación inicial, el calor está entrando al sistema. Por lo tanto, el calor va a ser igual a 14 joules y la variación de la energía interna la podemos obtener de la siguiente fórmula. El delta de energía igual a NC por el delta de temperatura, donde vamos a sustituir los valores que ya hemos encontrado y nos va a dar entonces que la variación de energía es equivalente a 10 joules. Para el punto C al punto D, que sería nuestro tercer paso, tenemos que es una expansión isoterma cuasi estática de un gas ideal, puesto que aquí tampoco varía la temperatura y no va a cambiar la energía interna. Eso quiere decir que la variación de energía va a ser equivalente a 0. Y la entalpía, para este caso, también va a ser 0. El trabajo no va a ser nulo, ya que el gas se expande empujando a la atmósfera y vamos a ocupar la fórmula de trabajo igual a nRT por logaritmo por la presión en D entre la presión de C. Al sustituir los datos, recuerden que esos datos ya los teníamos previamente en las tablas anteriores, nos va a dar un valor negativo de 4.46 joules. Este trabajo está entrando, entonces vamos a convertirlo y nos va a quedar el trabajo igual a 4.46 joules. El calor lo vamos a calcular aplicando el primer principio de termodinámica, como ya lo hemos aplicado anteriormente, donde el calor va a ser igual al delta de energía menos el trabajo realizado. En este caso, como bien lo dijimos, el delta, la variación de energía va a ser 0. Entonces nos va a quedar un valor positivo de 4.46 joules. Del punto D al punto A, que sería nuestro último paso, se va a realizar un trabajo a presión constante nuevamente. Eso quiere decir que vamos a ocupar ya una fórmula conocida, que es trabajo del punto D al punto A, igual al menos la presión en el punto A, por la variación de volumen, que el volumen A menos el volumen en el punto D. Al sustituir los valores, vamos a tener nuevamente un trabajo de 4 joules. Este trabajo positivo, eso quiere decir que lo realiza el entorno sobre el sistema. Y por ser un proceso a presión constante, podemos hallar el calor a partir de la variación de entalpía. Que esta fórmula también ya la habíamos visto, que sería el calor en el punto D al punto A, igual a la variación de entalpía. Al sustituir los valores, nos va a dar menos 14 joules y lo podemos transformar diciendo que el calor va a ser en valor positivo de 14 joules. La variación de la energía interna la podemos obtener de una fórmula también ya conocida, la variación de energía igual al calor del punto D al punto A más el trabajo realizado del punto D al punto A. Al realizar estas operaciones nos va a dar un valor negativo de menos 10 joules. Ahora, a manera de resumen, todo lo que hemos encontrado en cada uno de los pasos que hemos tenido anteriormente, del punto A al punto B, encontramos el calor ganado, el calor que ha suscitado todo el sistema y la variación de energía. Cada uno de los puntos de AB, de BC, de C a D, de D al punto A, lo hemos recopilado en esta tabla, manera de facilitarnos el entendimiento y poder determinar la gráfica como la podemos ver en la parte de arriba,
en cada uno de los escenarios del punto A al punto B, cuando sale y cuando entra el calor. El ejercicio nos solicita encontrar como último punto el trabajo neto que realiza todo el sistema. Por lo tanto, vamos a ocupar la fórmula donde el trabajo neto va a ser igual a el trabajo realizado de expulsión menos el trabajo que entra. Por lo tanto, si recuerdan, estos valores ya los teníamos resumidos en la tabla anterior y solo los vamos a ir a tomar. Aplicamos la sumatoria y esto nos va a dar un equivalente a 0.89 joules. Y este trabajo es equivalente al sombreado en la diapositiva anterior en verde, que sería toda esa área marcada en verde, donde se señala la entrada y la salida de cada una de la energía del trabajo realizado. Ok, muchas gracias a todos por la atención. Cabe recalcar que esto es un esquema bastante completo, un ejercicio detallado paso a paso para el mejor entendimiento. Como sugerencia siempre realizar el tipo de o las tablas se muestran para poder esquematizarlo y poder identificar. Esta tabla para nosotros en conclusión fue bastante útil poder realizarla y de esta forma nosotros podemos ver de una forma física o más bien ya se puede visualizar cómo funciona el esquema o el ciclo, en qué momento va a estar entrando el calor, teniendo en cuenta que siempre la temperatura y como conclusión la temperatura siempre va a ser la misma, va a ser constante y hay ciertos pasos que se pueden omitir teniendo ya llenando esta tablita. Entonces, esa es una de las recomendaciones de ir llenando o validar cuáles son los datos que se requieren y en ciertas situaciones las fórmulas sí se están repitiendo, por lo tanto se pueden omitir ciertos pasos si se lleva un orden tal cual nosotros le hemos explicado de una manera más detallada. Sin embargo, ese es un tip para poder resumir o optimizar el proceso de la respuesta para este ejercicio en específico. Muchas gracias por la atención. Bueno, este ha sido el tema que nos ha tocado exponer. Espero les haya quedado claro, les haya servido. Y si les ha servido, pues dejen su like, su manita arriba, algún comentario. Y nos vemos.